Hola, ya estamos de vuelta en Jerusalén. Veremos algunos pasajes de la última cena, el juzgamiento y prisión de Jesucristo. Soy un penado suelto por el mundo y allá vamos. El jueves 3 de abril del año 33, conocido hoy por los cristianos como Jueves Santo, tuvo lugar la última cena de Jesucristo y sus apóstoles. A decir de los protestantes, esto se llama la Cena del Señor, y que se realizó en una casa llamada hoy el Cenáculo, en el monte Sión, fuera de las murallas de la ciudad vieja. Luego, Jesucristo se dirigió al huerto de Getsemaní para orar angustiado, mientras sus discípulos dormían. Momentos después, Judas llegó con una multitud para arrestarlo. Jesús fue llevado ante el sumo sacerdote y el Sanedrín, donde surge una disputa de competencia, ya que Pilato considera que, siendo Jesús de Galilea, debe ser juzgado en la jurisdicción de Herodes Antipas. Este, a su turno, temiendo un levantamiento popular, decide que Jesús no representa una amenaza y lo devuelve a Pilato. Algunos historiadores señalan que hubo una reunión secreta entre los líderes judíos y Pilato, y además, ante la presión de Roma, acusa y juzga a Jesús por rebelión, puesto que para las autoridades romanas de Judea era un personaje subversivo, y para los sacerdotes judíos, en particular para el sumo sacerdote Caifás, Jesús representaba también un problema, pues durante la mayoría de su vida, este predicó en Galilea, la zona norte de la provincia de Judea, y no representó una molestia, pero su llegada a Jerusalén, junto con un nutrido grupo de seguidores, cambiaba las cosas. Su condena por delitos relacionados con desórdenes públicos explica el método de ejecución elegido, la crucifixión, que era el castigo que se aplicaba a los esclavos y a los criminales, incluyendo a los rebeldes y sediciosos. Y solo las autoridades romanas, en este caso el prefecto Poncio Pilato, tenía potestad para ejecutarla. Al amanecer, Jesús salió del palacio de Herodes y fue llevado a un lugar conocido hoy como la Iglesia de la Condena o de la Flagelación, donde le fue impuesta la corona de espinas y la cruz, iniciando así el Vía Crucis camino al Calvario. Existe también la versión de que Jesucristo fue juzgado en diferentes lugares durante el proceso. Inicialmente fue llevado a la casa de Anás, quien era el sumo sacerdote en ese momento. Allí fue interrogado y maltratado antes de ser enviado a la casa de Caifás, el sumo sacerdote en funciones, donde se llevó a cabo un consejo, Sanedrín, para acusarlo de blasfemia. En definitiva, Jesucristo fue sometido a diversos juicios y audiencias, tanto en residencias oficiales como en lugares de autoridad religiosa y política. El jueves 3 de abril del año 33, conocido hoy por los cristianos como Jueves Santo, tuvo lugar la última cena de Jesucristo y sus apóstoles. A decir de los protestantes, esto se llama la Cena del Señor, y que se realizó en una casa llamada hoy el Cenáculo, en el monte Sión, fuera de las murallas de la ciudad vieja. Luego, Jesucristo se dirigió al huerto de Getsemaní para orar angustiado, mientras sus discípulos dormían. Momentos después, Judas llegó con una multitud para arrestarlo. Jesús fue llevado ante el sumo sacerdote y el Sanedrín, donde surge una disputa de competencia, ya que Pilato considera que, siendo Jesús de Galilea, debe ser juzgado en la jurisdicción de Herodes Antipas. Este, a su turno, temiendo un levantamiento popular, decide que Jesús no representa una amenaza y lo devuelve a Pilato. Algunos historiadores señalan que hubo una reunión secreta entre los líderes judíos y Pilato, y además, ante la presión de Roma, acusa y juzga a Jesús por rebelión, puesto que para las autoridades romanas de Judea era un personaje subversivo, y para los sacerdotes judíos, en particular para el sumo sacerdote Caifás, Jesús representaba también un problema, pues durante la mayoría de su vida, este predicó en Galilea, la zona norte de la provincia de Judea, y no representó una molestia, pero su llegada a Jerusalén, junto con un nutrido grupo de seguidores, cambiaba las cosas.
Su condena por delitos relacionados con desórdenes públicos explica el método de ejecución elegido, la crucifixión, que era el castigo que se aplicaba a los esclavos y a los criminales, incluyendo a los rebeldes y sediciosos. Y solo las autoridades romanas, en este caso el prefecto Poncio Pilato, tenía potestad para ejecutarla. Al amanecer, Jesús salió del palacio de Herodes y fue llevado a un lugar conocido hoy como la Iglesia de la Condena o de la Flagelación, donde le fue impuesta la corona de espinas y la cruz, iniciando así el Vía Crucis camino al Calvario. Existe también la versión de que Jesucristo fue juzgado en diferentes lugares durante el proceso. Inicialmente fue llevado a la casa de Anás, quien era el sumo sacerdote en ese momento. Allí fue interrogado y maltratado antes de ser enviado a la casa de Caifás, el sumo sacerdote en funciones, donde se llevó a cabo un consejo, Sanedrín, para acusarlo de blasfemia. En definitiva, Jesucristo fue sometido a diversos juicios y audiencias, tanto en residencias oficiales como en lugares de autoridad religiosa y política.